La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Ismael Moreno, y ha acordado mantener el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productor financieros de Víctor de Aldama, investigado en el denominado caso Coldo como presunto comisionista de la trama supuestamente dedicada al cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. Asimismo, consideran verosímil que el investigado habría instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación. Además, recuerdan que, según el juez instructor, de Aldama habría obtenido un beneficio económico por las adjudicaciones de 5,5 millones de euros. La Sala de lo Penal también considera adecuado el bloqueo con el fin de evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de instrucción, que quedaría mermada si se accediera a la pretensión del desbloqueo de las cuentas. Por todo ello, la Sala concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas. El dispositivo de rescate se puso en marcha tras recibir el 112 de Canarias una llamada realizada desde el Cayuco en la que se indicaba que estaban a unos 22 kilómetros de la costa, sin poder precisar más su ubicación. Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Mencalina, y una embarcación de la Guardia Civil también se sumó a las labores de rastreo. Entre medias, un barco dedicado a la observación de cetáceos avisó del avistamiento de un cayuco en las proximidades del palmar y se acercó hasta el mismo. Su tripulación comprobó que la barcaza no tenía una vía de agua, y corroboró que alguien que iba a bordo había realizado la llamada telefónica al 112 pidiendo auxilio. Con el operativo de rescate montado, al que se incorporó la Salvamar Alferat y el Helimer 202, el 112 recibió otra llamada que llevó a confusión, pues en principio se pensó que había otra embarcación en apuros, pero al final se comprobó que era del mismo cayuco. Florencia Mendoza se presenta como una alternativa interesante en la selección peruana sub-17. Ahora se aproxima un campeonato importante para la categoría sub-17 y el head coach Antonio Rizola espera contar con los mejores talentos del país. Florencia Mendoza, nieta de Fernando Acevedo, histórico atleta olímpico del Perú, se presenta como una alternativa interesante. En un especial artículo publicado en la revista digital Volley, edición número 12, se da a conocer la historia de la voleibolista de 14 años. Artículo de Florencia Mendoza en la revista digital Volley. La ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, ha defendido que el gobierno debe abordar cuanto antes el reconocimiento del Estado palestino, una cuestión simbólica y política que permite generar más presión a nivel de la comunidad internacional. Además, se ha mostrado profundamente orgullosa por las acampadas universitarias que denuncian el genocidio de Israel contra Palestina en campus de universidades como la UB o la UA. Nos están dando una lección y nos tenemos que sentir muy orgullosos como país, ha manifestado en una entrevista en A Con Acento Grave Punt, recogida por Europa Press. Ante esta situación, ha insistido en que es urgente que el Consejo de Ministros apruebe el reconocimiento del Estado palestino para que España se posicione junto a los países que ya lo han adoptado. Una posición que ha asegurado que parte de todos los ministros de sumar hacia el ala socialista del gobierno. La intención es intentar dar con posible cartelización, irregularidades en las contrataciones y comprobar si se llevaron adelante los servicios contratados. Lee también, Senado, con fuertes críticas del kirchnerismo, funcionarios defienden la ley bases y el paquete fiscal, posible cartelización en las contrataciones. Estudio de la contratación. Se verificará si se contrató a la oferta más económica, y si la empresa respetaba el pliego de la licitación. Foto. Reuters. Uno de los servicios de limpieza que está en la mira es el que se presta en el Parque Tecnópolis, el que fue adjudicada a la cooperativa de trabajo Olimpia Alta por un plazo de 6 meses. Lo que se buscará revisar es si efectivamente se llevaron adelante las tareas acordadas, si se cumplieron los objetivos de cada convenio, si se entregaron los informes acordados, entre otros puntos. En River todavía hay mucho enojo por el arbitraje del brasileño Anderson Daronco tras el empate 2-2 ante Nacional en Montevideo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Lee también,
¿Quién es Anderson Daronco? El árbitro que hizo estallar a los hinchas de River por el partido ante Nacional. Todo River reclamó por 2 jugadas puntuales que podrían haber sido roja para los jugadores de Nacional. Foto. F. El diálogo entre el árbitro Anderson Daronco y el VAR en Nacional vs River por la Libertadores. Árbitro. Fuerte, pero balón. VAR. Te recomiendo una revisión por la disputa y por el número 5. Lee también. La picante pelea entre jugadores de River y Nacional. Pablo Díaz recibió una trompada en la cara desde 2014, es árbitro FIFA y desde 2017 imparte justicia en la Copa Libertadores. Las demoras en el Tren Roca por una serie de obras en distintas estaciones provocó un verdadero caos en distintos puntos del sur del conurbano. Las personas no pueden bajar de las formaciones por el aglomeramiento de gente y las filas de colectivos permanecen repletas. Los pasajeros pueden consultar los cronogramas actualizados en el sitio oficial del Tren Roca, vigentes desde el 8 de mayo. El Tren Roca redujo su frecuencia un 30% para realizar tareas de reparación del arco 21 del viaducto Barracas. Tren Roca con servicio reducido. Las nuevas frecuencias en cada ramal. El servicio se verá reducido de la siguiente manera en los diferentes ramales del Tren Roca. Investigadores desarrollaron una técnica quirúrgica que utiliza inteligencia artificial, una cámara y tintas, que permite a los cirujanos ver tumores en tiempo real y tener mayores posibilidades de extirparlos por completo. En la Argentina, mueren 20 personas por día por cáncer de colon. Foto. Adobe Stock. Se inserta una pequeña cámara en el paciente, se examina el tejido, y si el cirujano cree, con base en su experiencia, que el cáncer puede estar presente, se realiza una biopsia en el tejido sospechoso. También tenemos una mejor oportunidad de eliminar todo el cáncer de una vez, y aumentar las posibilidades de cura del paciente. La técnica se aplicó en 200 pacientes en el Hospital Mater y el Hospital Regional de Waterford. La industria argentina se encuentra en riesgo, como así también los puestos laborales, advirtió la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, junto con la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, en un encuentro en la sede de la Central Gremial este martes. El secretario general de la UOM, Abel Furlan, y el senador Mariano Recalde también participaron junto a otras autoridades. Todo lo contrario, destruye capacidades productivas que el país ya tiene. A su vez, este martes enviaron un documento al Senado, donde el gobierno buscará discutir la ley bases en el recinto la próxima semana. Si se mira la industria siderúrgica puntualmente, la caída llega casi al doble, 39,7%, y se explica en gran medida por la detención de la planta de Acinar en Santa Fe, la cual inicialmente se anunció para marzo pero continúa en abril, y ahora se extenderá entre mayo y junio. Luego del despliegue de internismo a cielo abierto del acto en Quilmes, Cristina Fernández de Kirchner definió poner paños fríos y apuntar los cañones contra el enemigo común, Javier Milei, y la ley bases que el Congreso está a punto de sancionar. En las primeras líneas, sentadas, estaban Estela de Carlotto, Cecilia Moró, Cristina Álvarez Rodríguez, Juliana Di Tulio, Verónica Magario, Alicia Kirchner y Dora Barrancos. No había un alma, sin embargo, que dudara que la única dueña de los votos, y por lo tanto, la dueña de la lapicera que definiría las listas para 2025 y 2027 era Cristina. Como en la época de Macri, vuelven a convertir deuda en pesos a dólares. Creo que el presidente debería abandonar esa costumbre de andar hablando tonterías por el mundo, acerca de un comunismo que no existe. El debate por la ley bases en el Senado comenzó complicado para el oficialismo. En La Rosada ya habían hablado de un error de tipeo. Primero por el texto que llegó al Senado que tiene errores en cuanto a la diferencia que fue votada en el recinto y lo que tenemos de ingreso de expediente. El hallazgo sobre las diferencias sobre el dictamen y texto que llegó al Senado los hizo el jefe de la OPSP en diputados, Germán Martínez. El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Lousteau fue uno de los más críticos, y lo calificó de hipergeneroso en los beneficios que otorga para los grandes inversores. El episodio derivó en la salida del subsecretario de Asuntos Internacionales, Matías Valdés Dufau, que renunció este martes sin haber llegado a cumplir 2 meses en el cargo.
Desde abril corría el rumor de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quería la renuncia de Valdés Dufau. Antes de retirarse, se tomó una foto en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos. La demora en el nombramiento se debió, en parte, a que estaba radicado en Bangkok, Tailandia, donde cumplía funciones académicas. No queda claro tampoco cómo Baños escogió a Valdés Dufau, que hace más de 10 años que no vive en el país. La AFIP redujo la cantidad de datos a informar para dar el alta inicial a un empleado. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, simplificó el trámite para dar el alta inicial a los trabajadores que deben realizar los empleadores ante el organismo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial. En ese sentido, se extiende el plazo para cargar los datos restantes hasta la primera liquidación del sueldo, tales como el monto de la remuneración mensual o el puesto en el que se desempeñará el trabajador. Así, los empleadores contarán con más tiempo para completar la información restante, lo que redunda en una menor carga burocrática para los empleadores y mayor celeridad en la registración del trabajador. El CRA reveló su último REM, que mide las expectativas para el dólar, la inflación, la actividad económica y otras variables. En el cuarto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 9% para abril, menos 1,8 pp para mayo proyectaron una inflación mensual de 7,5% y para el año de 161,3% y en tanto, quienes constituyen el top 10 proyectaron, en promedio, una reducción de 3,7% en el año. El conjunto de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 7,6% para el último trimestre de 2024. La CGT, las DOSTA y las organizaciones sociales llevarán adelante la medida contra las medidas de ajuste del gobierno. La Confederación General del Trabajo, CGT, realizará un paro nacional este 9 de mayo que afectará a los servicios de transporte, educación, salud, comercio y bancos en todo el país. Paro nacional de la CGT. ¿Qué pasará con el transporte? En cuanto al transporte, se espera a que el paro sea de 24 horas, desde las 00 hasta las 23:59 del jueves. En la misma línea se manifestó la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, que ratificó su participación en la convocatoria obrera. El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, FAESIS, Armando Cavalieri, difundió un comunicado en el que el conjunto del gremio adherirá a la medida.